Bienvenidos chiquillos a una nueva clase de enfermería médico-quirúrgico y en esta oportunidad vamos a cambiar de unidad y vamos a comenzar con la unidad que tiene relación con el RAU de aporte suficiente de aire y vamos a partir con esta primera clase que es bastante larga, pero la vamos a ir dividiendo en clasecitas en videos más pequeños para que no se les haga tan pesado. Y esta es la primera parte que tiene relación con el aporte de aire propiamente tal, y vamos a ver una segunda que tiene que ver con el aparato cardiovascular. Vamos a partir entonces hablando de lo general. Vamos a recordar algunas cosas en relación al sistema respiratorio, ustedes ya lo conocen. Si quieren revisar algo más, básico, pueden revisar las clases de fundamentos de enfermería, donde está el RAU aire. Y vamos a tener, ¿no es cierto?, que vamos a tener las vías aéreas superiores, que están compuestas por las fosas nasales, la faringe, que sería la parte de acá, y la laringe, que sería esta parte de acá. Después de eso vienen las vías aéreas inferiores, donde está la tráquea, ¿no es cierto?, que aquí ustedes la ven, que son estos huesitos que están acá, se ve como un huesito, como un tubo, ¿ya? Que llega al árbol bronquial, están los alvéolos, y los pulmones en general, ¿ya? Vamos a tener entonces esa división básica del sistema respiratorio que también nos va a orientar en relación a las patologías de las vías aéreas superiores o las vías aéreas inferiores. El sistema respiratorio, entonces, la función principal es la hematosis, y la hematosis es un término que nos indica el intercambio de gases que se produce entre el aire de los alvéolos pulmonares y la sangre venosa, que pasa a ser arterial por fijación del oxígeno y eliminación del dióxido de carbono. Como está en la imagen, ¿no es cierto? Ingresa el aire inspirado, llega hasta los pulmones, pasa a los alvéolos. En los alvéolos se produce el intercambio, o sea, se limpia la sangre que está sucia con CO2, se limpia por oxígeno, y la sangre que rodea, ¿no es cierto?, al alvéolo, como está aquí, hace el intercambio en esta parte de acá, y después el aire sucio, digamos el que ya lleva CO2, sale por las mismas vías que entró, y la sangre oxigenada sigue su curso a través del aparato circulatorio para llegar a todos los lugares, ¿no es cierto?, del cuerpo. Esa es una sangre oxigenada. En relación a cómo se controla neurológicamente la ventilación, vamos a tener los centros reguladores, ¿no es cierto?, que están acá en el cerebro, y vamos a tener los mecanorreceptores, ¿no es cierto?, que son aquellos que están a nivel del pulmón, que nos permiten saber si el pulmón se está estirando o no, y que por ese tipo de información le informa, ¿no es cierto?, a el bulbo cómo se está comportando el pulmón. Y también hay un estímulo moral que tiene que ver con los quimiorreceptores que están a nivel periférico del cuerpo, y también la información llega al bulbo, y el bulbo da la indicación, ¿no es cierto?, a la corteza cerebral, o a la corteza, para que se produzca la inspiración o la expiración. ¿Ya? Esto es bastante resumido, pero para que ustedes tengan una idea y un recuerdo en relación a cómo es el control neurológico de la ventilación. Vamos a revisar ahora algunas alteraciones de la ventilación y las vamos a clasificar en esta primera oportunidad como alteraciones obstructivas y alteraciones restrictivas. Y aquí algunas cosas que nosotros tenemos que saber en relación a la espirometría, que es una técnica diagnóstica que nos ayuda, ¿no es cierto?, a determinar cómo está funcionando ese pulmón en términos de la ventilación. Vamos a tener tres parámetros que nos van a indicar algunas cosas importantes que nos van a permitir diferenciar las enfermedades obstructivas de las restrictivas, o clasificarla como una enfermedad mixta. Tenemos en primer lugar la capacidad vital forzada, que corresponde entonces al mayor volumen de aire que puede ser expulsado de los pulmones durante una maniobra de expiración forzada.
¿ya? Entonces, lo que ustedes hacen, en el fondo, es tomar aire lo más profundo que puedan, y después tienen que botar todo el aire que tengan adentro a lo máximo posible. Eso es la inspiración máxima y la expiración forzada, ¿ya? Se expresa en litros o mililitros y el porcentaje del valor teórico de referencia, que tiene en cuenta variables como sexo, peso, talla y edad avanzada, se considera normal cuando es igual o mayor del 80%. O sea, si nosotros eliminamos el 80% de la cantidad de aire que queda en los pulmones, quiere decir que nuestro pulmón está funcionando bien. Tenemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿ya? Que es el FEV1, que corresponde al mayor volumen expulsado de los pulmones durante el primer segundo de la maniobra de expiración forzada. Y para eso se usa un aparatito, ¿no es cierto?, que se llama el peak flow, que es un elemento que mide justamente lo que ocurre durante ese primer segundo de expiración forzada. Eso se expresa en litros o mililitros y en porcentaje del valor teórico de referencia y se considera normal cuando este es igual o mayor del 80%. Y para saber si es igual o mayor del 80% hay ciertas tablas que nos van a permitir medir esos porcentajes. Y existe un tercer valor que es la relación del FEV1, o sea, la fracción de expiración forzada en el primer segundo, versus la fracción de ventilación, ¿no es cierto? Se me van las siglas, espérenme. La capacidad vital forzada, perdón, que sería la segunda, o sea, tenemos que dividir la cantidad de expiración forzada durante el primer segundo y dividirlo por la capacidad vital forzada, que es la expiración forzada, ¿no es cierto?, total, y eso multiplicarlo por 100 y nos da un porcentaje. Y esa es la proporción, ¿no es cierto?, de la capacidad vital que se expulsa en el primer segundo de la expiración forzada. O sea, lo que yo quiero saber es cuánto porcentaje de aire yo estoy expulsando durante el primer segundo. Y eso se expresa en porcentaje, como yo les decía, y se considera normal cuando esté superior al 70%. ¿Cuándo se van a ver alterados estos valores? Por ejemplo, en un asma o en una limitación crónica del flujo aéreo o en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahí lo vamos a ver para que ustedes tengan también este criterio de diagnóstico y vamos entendiendo cómo clasificar estas patologías. Pero antes de llegar a eso, les quiero mostrar esta lámina solamente para recordar algunas cosas en relación a la capacidad pulmonar total, que sería todo lo que está dentro del cuadro, y la capacidad vital, ¿no es cierto?, y la capacidad inspiratoria y todo lo más. Vamos a tener que, lo vamos a medir en volumen, en ml, ¿no es cierto?, y la capacidad pulmonar total tiene un volumen total aproximado de 5 litros, ¿ya?, o 5.000 ml, que estaría aquí, sería todo esto, ¿no es cierto?, y tenemos que hay un volumen que corresponde a una reserva inspiratoria, ¿no es cierto?, y hay un volumen de reserva expiratoria, que sería el que está acá. El volumen de reserva expiratoria corresponde generalmente a 2 litros, o sea, lo que yo pudiera eventualmente sacar, para poder sacar todo el aire del pulmón, yo tendría que botar todos los 2 litros que me quedan después de que yo hago la expiración normal que yo tengo. Siempre queda un remanente de aire dentro del pulmón. Y el volumen de reserva inspiratoria, o sea, nosotros en una respiración normal estamos, ¿no es cierto?, en este valor, ¿ya? Y de alguna manera estamos respirando con un porcentaje de nuestro pulmón. Y podemos tener un volumen de reserva inspiratoria que es más o menos de entre 2.000 a 5.000, ¿no es cierto?, dependiendo de el sexo de la persona y, digamos, la edad, ¿ya? La cantidad de aire total que yo puedo tener en el pulmón corresponde a la capacidad vital y esos son 5.000, que es lo que ustedes vieron acá, y esa es la capacidad pulmonar total, ¿de acuerdo? Que sería esto completo de acá, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de este volumen de aquí,
este de aquí, corresponde al volumen residual, y ese volumen residual yo no lo puedo sacar siempre, sino que lo que yo tengo que, ese es el volumen residual que permite que mis pulmones no colapsen cuando yo estoy ventilando normalmente. Cuando yo hago una inspiración forzada o una inspiración, digamos, consciente, voy a llenar todos mis pulmones a los 5 litros, ¿no es cierto? Y aquí se expresa en el gráfico, ¿no es cierto? Y me va a permitir llenar el pulmón de aire. Pero además yo voy a tener siempre, y esto es lo que quiero que lo recuerden siempre, siempre voy a tener una cantidad que es el volumen de reserva expiratoria, ¿no es cierto? Que lo tengo aquí. Siempre voy a tener una capacidad extra en el pulmón, ya sea para expirar o para inspirar, ¿ya? Cuando uno respira normalmente, insisto, uno respira así, en este tamaño de expiración y de inspiración y expiración. Cuando uno lo hace forzado, por lo tanto, cuando uno quiere sacar el volumen total, uno hace una expiración forzada, que sería esta de acá, y ahí uno podría eventualmente eliminar una cierta cantidad, pero nunca se elimina todo, ¿ya? Porque si no el pulmón colapsa y ahí es cuando entramos en problemas. Lo mismo que para inspirar. Lo importante de esta lámina, chicos, es que acá ustedes pueden ver claramente que el volumen pulmonar total o la capacidad pulmonar total es de 5 litros aproximadamente. Y siempre van a quedar más o menos 2 litros dentro del pulmón, que no es que queden ahí para siempre, sino que se van recambiando, pero evita, ¿no es cierto?, que o entre 1000, ¿no es cierto?, 1 litro, entre 1 y 2 litros, evita que el pulmón colapse. Sigamos con las patologías. Vamos a ver entonces las alteraciones obstructivas. Y aquí tenemos 3 ejemplos, la bronquitis, el asma bronquial y el enfisema. Y la obstrucción determina una disminución de la velocidad de salida del aire, pero no afecta la capacidad pulmonar. ¿Ya? O sea, cuando ustedes tienen asma, generalmente están con un poco más dificultad, pero su capacidad pulmonar se mantiene intacta. Por lo tanto, la capacidad vital forzada va a ser normal, pero la expiración forzada del primer segundo va a estar disminuida, va a ser menor del 80% y en consecuencia el cociente de fracción de expiración forzada del primer segundo partido por la capacidad vital también va a estar disminuido, o sea, va a ser menor al 70%. Lo que esto quiere decir es que el volumen corriente, ¿no es cierto?, de aire que entra y sale va a ser menor, pero la capacidad pulmonar está completamente intacta, porque lo que está afectado seguramente no es precisamente el pulmón, sino que es una obstrucción por secreción o por endurecimiento, ¿no es cierto?, de las paredes del pulmón. ¿Ya? O sea, lo que se altera es el volumen que entra y que sale. Las alteraciones restrictivas, que tienen que ver con las masas intratorácicas, una neumonía, por ejemplo, un derrame pleural, un neumotórax, nos dicen, ¿no es cierto?, que hay una disminución de la capacidad pulmonar que puede ser debida a una patología del parénquima pulmonar, como yo les comentaba, una fibrosis, un tumor, etcétera, o una alteración que limite su expansión, una parálisis muscular, un derrame pleural o una cifoescoliosis severa. Eso va a determinar que la capacidad vital forzada esté disminuida, menor al 80%. O sea, la expansión pulmonar no se puede hacer, por lo tanto, la cantidad de aire que yo voy a ingresar y que yo voy a eliminar va a estar disminuida. Esta reducción de la capacidad vital forzada y la disminución de la fuerza elástica provocada por la menor expansión pulmonar determinan una disminución del volumen de expiración forzado del primer segundo. A estos 2 parámetros disminuidos, el porcentaje, ¿no es cierto?, del volumen de expiración forzado va a ser normal, pero va a ser mayor o igual al 70%. O sea, lo que la capacidad que yo tenga de sacar el aire va a ser normal. Lo que yo no puedo es ingresar aire. ¿Ya? Existen alteraciones ventilatorias mixtas, ¿no es cierto?, donde vamos a observar una disminución de todos los parámetros.
¿Ya? Aquí no solo está alterada la capacidad de expirar o de eliminar el aire que uno tiene dentro del pulmón, sino que también está alterada la capacidad de ingresar aire al pulmón y la fuerza con la que yo la elimino durante el primer segundo. Aparecen aquellos procesos en los que se combinan obstrucción y restricción, aunque también podemos encontrarlo en pacientes con obstrucción importante sin restricción asociada. Y eso se debe a la presencia de atrapamiento aéreo. O sea, aquí en el fondo son estos pacientes con los que uno tiene que tener mucho cuidado de no administrar grandes cantidades de oxígeno, porque lo que hacen es que hay una expiración incompleta y hay un aumento del volumen residual, o sea, se va quedando el aire adentro del pulmón. Por lo tanto, yo no puedo aumentar la cantidad de ventilación que yo le estoy dando al paciente, sino que lo que yo tengo que hacer es mantenerlo en su basal. Ese atrapamiento aéreo provoca una disminución de la capacidad vital sin afectar la capacidad pulmonar total, ¿ya? Por ejemplo, la hipertensión pulmonar de causa pulmonar y en general son las menos frecuentes que ustedes van a ver. En resumen, y aquí yo les traigo el resumen de las más habituales, entre la enfermedad pulmonar obstructiva y la restrictiva, la obstructiva hay mayor resistencia al flujo de aire por la obstrucción de la vía aérea, por lo tanto, disminuye la relación de la ventilación, de la expiración forzada del primer segundo con, o sea, la expiración forzada total, partido por la capacidad vital forzada. ¿Ya? Y aquí tenemos las fibrosis quísticas, las bronquiectasias, las bronquiolitis, el asma, bronquitis, enfisema. Todas las demás que quedan son restrictivas. Ya aquí vamos a tener todas las demás acá. Y restrictivas lo que ocurre hay una disminución de la capacidad y volumen pulmonar y hay una disminución pulmonar total y de la capacidad vital. O sea, la cantidad de aire que yo puedo ingresar y la capacidad de aire que yo puedo sacar es menor. Aquí hay ¿cómo se llama esto? Aquí disminuye el flujo corriente, ¿ya? Y aquí en las restrictivas tenemos problemas en la pared torácica, como obesidad, escoliosis, enfermedades intersticiales infiltrantes, como la neumoconiosis, la fibrosis pulmonar y otras más. Tenemos otro tipo de clasificación de acuerdo al lugar que yo les hablaba al principio y vamos a tener que, según la ubicación, vamos a tener las enfermedades respiratorias altas, como la amigdalitis, la sinusitis, faringitis, resfrío común y la influenza, y bajas, como la bronquitis, bronquiolitis y la neumonía, de la cual vamos a hablar en esta clase. ¿Ya? Y el resto yo les sugiero que las vayan buscando y les voy a dar la bibliografía para que lo hagan. Según el tiempo, vamos a tener las agudas, las que se llaman IRA, para lo cual hay guías clínicas que ustedes pueden revisar y descargar directamente desde el MinSal, donde está la bronquitis aguda, el síndrome bronquial obstructivo agudo, los virus, y son generalmente aquellas que tienen relación con virus respiratorios estacionales, y son las que habitualmente le dan a los niños. Y dentro de las crónicas vamos a tener el asma, la limitación crónica del flujo aéreo, el EPOC, el síndrome bronquial obstructivo crónico, las alergias, la hipertensión pulmonar y otras enfermedades más raras como los fibrosis quística. El sistema respiratorio y el envejecimiento, y aquí hay algunas cosas que tenemos que tener presentes. Después de los 40 años disminuyen los alvéolos, el área de intercambio gaseoso, por lo tanto, la respiración o el intercambio gaseoso se hace un poco más difícil si es que uno no se ha cuidado bien y si es que uno no ha hecho ejercicio, ¿no es cierto?, para mantener de buena manera los pulmones y también si es que uno no ha fumado. Sobre los 50 años se pierde elasticidad, aumenta el espacio muerto, disminuye la fuerza de los músculos respiratorios, disminuye la movilidad de las costillas y hay una hipoventilación frente a fármacos. Hay un aumento porque de la hipoventilación de algunos con algunos fármacos, ¿no es cierto? Y ustedes saben que sobre los 50 años en general las personas también toman mayor cantidad de medicamentos. Vamos a revisar entonces algunas patologías frecuentes y esto lo vamos a ver específicamente orientado a la neumonía adquirida en la comunidad. Y aquí yo les traigo algunas cosas
en términos generales, y se dice que es la tercera causa de muerte en Chile, es una de las primeras causas de ausentismo escolar y laboral, es causante de discapacidad y deterioro progresivo de la calidad de vida. Esto es lo que yo les traigo de resumen y esto es lo que dice el MinSal, que acá se los traje con un poquito más de, para que lo vayamos viendo con calma. Tenemos que de las consultas de urgencia para el año 2017, de las 17.385.805 atenciones de urgencia registradas, el 29%, o sea, 5.114.471, fueron por diagnósticos del sistema respiratorio. ¿Ya? Acá también dice que las atenciones por causas respiratorias llegan a constituir el 70% de la carga total de atenciones de urgencia. Y el primer lugar lo tienen las infecciones respiratorias altas con el 65%, están seguidas por las bronquitis, bronquiolitis agudas con el 15% de las atenciones y en tercer lugar con un 5% las atenciones de patologías respiratorias crónicas. ¿Ya? En general esto es bastante importante porque además entendemos que la neumonía, ¿no es cierto?, es una de las patologías con mayor peso para específicamente los mayores de 65 años. En las consultas de atención primaria de salud, según información registrada en el Registro Estadístico Mensual, el REM, de las consultas de morbilidad de atención primaria durante el año 2017, el 16,7% fueron por etiología respiratoria, de las cuales el 55% es por infecciones respiratorias agudas, seguidas de síndrome bronquial obstructivo, SBO, con un 10%, seguidas de neumonía con un 4%. De la población que consulta en atención primaria con diagnóstico de neumonía, el 40% se concentra en la población de 65 años y más, y el 32% en la población de 5 a 64 y el 28% en menores de 5 años. Por lo tanto, ¿qué es lo importante de esta lámina? Que es una patología que causa gran cantidad de consultas, ¿no es cierto? De hecho, por algo en Chile se hace lo que se llama la campaña de invierno, ¿ya? Porque se sabe que es una causa de morbilidad y de mortalidad importante, y a las personas quienes más afectan las patologías respiratorias son los mayores de 65 y los menores de 5 años, y eso lo hemos aprendido, ¿no es cierto?, a través de las campañas publicitarias, de las campañas de invierno que se han ido dando a través del Ministerio de Salud, en la televisión, en la radio y en todos lados, ¿no es cierto?, que nos enseñan que hay ciertas patologías que son importantes y quienes tienen que consultar y cuándo, ¿ya? Pero básicamente esto lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud, creo, me parece que lo saqué, o en la página del GES. Vamos a hablar entonces de la neumonía adquirida en la comunidad, y aquí vamos a hacer una distinción porque tenemos tres tipos de neumonía: la neumonía adquirida en la comunidad, que es una, tenemos la neumonía intrahospitalaria y la neumonía multiresistente. ¿Ya? Yo solo me voy a referir a la neumonía adquirida en la comunidad, que es la más habitual y la que mayor cantidad de consultas causa. Vamos a revisar entonces algunos factores de riesgo de neumonía adquirida en la población general, y aquí vamos a tener que quienes más riesgo tienen son los mayores de 65 años, tienen comorbilidades, o sea, son diabéticos, hipertensos, etcétera, etcétera. Si también tienen colonización orofaringea por gérmenes patógenos, y hay ya que tienen además una alteración del sistema de transporte mucociliar. Cuando ustedes hagan gerontogeriatría conmigo, vamos a revisar todos estos cambios fisiológicos en el adulto mayor y que les producen mayor propensión a ciertas patologías. La comorbilidad generalmente tiene que ver con, en los adultos mayores, sobre todo insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva. Y recuerden que la enfermedad pulmonar obstructiva es una de las patologías más frecuentes en Chile y es una de las patologías que más licencias otorga, ¿no es cierto?, a la población que trabaja, y que su principal causa es el fumar. Los factores de riesgo de muerte tienen que ver con ser mayor de 70 años, infiltrados a la radiografía, o sea, cuando ven las radiografías ven
gran cantidad de infiltrados, ausencia de fiebre, ¿ya? Los adultos mayores en general presentan patologías sin las características habituales en que las pudiera presentar cualquier persona por un tema de su condición de adulto mayor, o sea, es parte de sus cambios fisiológicos normales, ¿ya? Por lo tanto, probablemente no van a presentar fiebre, sino que van a presentar otros síntomas inespecíficos y ahí es donde se nos complica un poco el diagnóstico de las neumonias en los adultos mayores. Cuando usan corticoterapia o inmunosupresores también hay un factor de riesgo de muerte importante. Cuando hay incontinencia de esfínteres, hipoxemia, ¿no es cierto? Hay una saturación menor a 90% y una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, que son signos que ustedes tienen que valorar. ¿Qué más? ¿Qué otro factor de riesgo de muerte que tenemos que darnos cuenta antes? La presencia de hipotensión arterial, una presión arterial sistólica menor a 90, comorbilidades neurológicas o cáncer, por ejemplo, infección por Pseudomonas aeruginosa, retraso del inicio de tratamiento mayor a 8 horas. Generalmente cuando están dentro de un hospital se produce esta coinfección por Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? La neumonía adquirida en la comunidad tiene que valorarse evaluando la historia clínica, haciendo un buen examen físico, y aquí la auscultación pulmonar es importante, y la radiografía de tórax, que aquí es donde yo les muestro que hay un gran infiltrado, ¿no es cierto? Y generalmente las neumonias son de tipo bacterianas, y como dice en la bajada, hay una consolidación del lóbulo superior izquierdo, ¿ya? Que está ahí. Ese es neumonía completamente. Y acá tenemos la consolidación del lóbulo inferior izquierdo, que es acá, ¿ya? Que está, digamos, se ve más opaco, y eso es lo que se llama el infiltrado, y esto que está acá, ¿no es cierto?, nos da como colapso pulmonar en el fondo o colapso alveolar, como dice acá, que hay una neumonía bacteriana visible con gran opacidad homogénea por la confluencia de acinos sin aire. O sea, todo esto que se ve opaco es que los alvéolos están totalmente colapsados por la neumonía. Hay unas normas, dentro de las cuales están las normas GES, que son las ATS, que corresponden al manejo internacional de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿ya? Que dicen, y aquí vamos a separar al paciente y les voy a mostrar cuál es la clasificación que utiliza el ministerio para separar a los pacientes y determinar qué tipo de tratamiento van a tener. Vamos a primero caracterizar a nuestro paciente si es menor de 60 años, si no tiene enfermedad asociada, y esto tiene un riesgo de mortalidad del 1 al 5%, generalmente en este tipo de pacientes. Y dentro de los cuidados de enfermería, en general, estos pacientes que son sin grandes riesgos se tratan en forma ambulatoria, por vía oral o intramuscular. Los antibióticos, ya vamos a ver cuáles son. Se va a determinar cualquier contraindicación para el tratamiento oral, por ejemplo, si hay dificultad para tragar o hay una alteración, ¿no es cierto?, de conciencia que le impida eso, y en ese caso se va a dejar un tratamiento intramuscular. Y vamos a determinar los conocimientos del paciente o del cuidador en su defecto, ¿no es cierto?, para poder mantenerlo en su casa con el tratamiento oral. Cuando el paciente tiene patología asociada, pero es menor de 60 años, tiene una mortalidad del 5% de riesgo. O sea, tiene un riesgo de mortalidad del 5%. Y en este caso, el paciente va a recibir tratamiento oral con los mismos cuidados anteriores. O sea, se va a tratar en su casa, ¿no es cierto?, con antibióticos. Ya vamos a ver cuáles son los antibióticos. ¿Qué pasa cuando es mayor a 65 años y tiene alguna de estas otras características como inmunosupresión, tuberculosis activa, alcohólicos, insuficientes renales, EPOC o necesita asistencia ventilatoria? Claramente están excluidos para el manejo ambulatorio y estos pacientes se tienen que hospitalizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente hay una rehospitalización dentro de
30 días desde el alta, o sea, desde que el paciente termina su tratamiento, si es que lo hiciera ambulatorio, habitualmente se tiene que hospitalizar después de un mes. Ahí están las neumonías no comunitarias, las neumonias con fracaso terapéutico y antecedentes de reacción adversa severa a antibióticos. También van a estar excluidos de ser tratados en su casa. ¿Cómo nosotros vamos a determinar si el paciente puede ser tratado en su casa o tiene que ser ingresado al hospital o tiene que ser ingresado a la UCI o alguna unidad de riesgo? Existe una tabla que es el CURP 65, que es una sigla, un acrónimo, ya aquí ustedes lo pueden ver, donde la C corresponde a confusión mental, la U de urea mayor a 7 miliosmoles por litro, ¿no es cierto? Que esto es equivalente a un BUN mayor a 23 miligramos por decilitro, o sea, una urea aumentada. La R, frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 ventilaciones por minuto. La B, presión arterial sistólica menor a 90 o diastólica mayor a 60 y 65 años y más. Si cumple cualquiera de estos criterios, ¿ya? Vamos a tener acá qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, si cumple con 0 o con 1, se puede, ¿no es cierto?, tratar como manejo ambulatorio, pero tiene que estar, tiene que tener un test mental de menor a 8 o que no esté, digamos, desorientado temporoespacialmente, ¿ya? Y que tenga alguien que lo cuide, que en fin. Pero por lo menos esto nos orienta de que si tiene 0 o un solo criterio, o sea, si solo tiene 65 años, se puede manejar en su casa. Si tiene 2 puntos o 2 criterios de los de arriba, va a ser tratamiento ambulatorio supervisado o corta estadía hospitalaria, ¿ya? Y las estadías en general son en salajera o de acuerdo, ¿no es cierto?, a la disponibilidad que tenga el servicio. Si tiene 3 o más, 3 de estos criterios de acá o más, vamos a tener una hospitalización urgente para tratamiento, hay que considerar un ingreso a UCI, si puntúa de 4 o más. O sea, si tiene 4 criterios o más, automáticamente se piensa en hospitalizarlo en UCI. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico? Hay una terapia antimicrobiana recomendada para las primeras 48 horas y la idea es que iniciar, ¿no es cierto?, la terapia antimicrobiana bioral para los primeros 2 días con amoxicilina 1 gramo cada 8 o amoxicilina 500 más ácido clavulánico 125 cada 12 horas. ¿Ya? Los niveles de recomendación, si quieren, lo pueden revisar. Hay un video al respecto en el canal de YouTube para que lo puedan entender. Pero básicamente el amoxiclavulánico es el que más se utiliza en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad para los adultos mayores de 65 años. En los pacientes que son alérgicos a penicilina, se va a iniciar la terapia, ojalá dentro de los primeros 2 días, ¿no es cierto?, con claritromicina 500 miligramos cada 12 horas o acitromicina 500 miligramos al día, ¿ya? Y el paciente portador de enfermedad respiratoria crónica, preferir la asociación de amoxicilina más ácido clavulánico. Estos son niveles de recomendación A, por lo tanto, estos son más fuertes que este de acá. Generalmente a un paciente que no ha sido tratado antes o no es frecuente el uso de terapia antibiótica, andan bastante bien con la amoxicilina 1 gramo cada 8, pero cuando ya necesitan algo un poco más fuerte se les administra el ácido clavulánico, que sería este acá. El amoxiclavulánico que diga. Dentro del plan de atención de enfermería, aquí vamos a hacer una pincelada bastante por encima, ¿ya? Vamos a valorar el sistema respiratorio, vamos a identificar factores de riesgo, ¿no es cierto? Todos los que ya mencionamos antes y puede que hayan otros más. Identificar el motivo de consulta, el inicio, factores desencadenantes, problemas físicos y funcionales, sobre todo en el adulto mayor, indagar la percepción de salud, ¿no es cierto?, si es que consume tabaco, eso es importante, y no solo el tabaco, sino que también el consumo de alcohol. Valoración del sistema respiratorio, signos y síntomas, si hay disnea, cuál es el inicio, cuál es el factor desencadenante, la ortopnea, la disnea con sibilancias, la tos, las características, el factor desencadenante,
Valoración del sistema respiratorio, signos y síntomas, ¿no es cierto? Producción de esputo, cantidad, características, si hay hemoptisis o cambios en la voz. Todo eso nos va a indicar algunas cosas que tenemos que tener en cuenta porque probablemente se puede estar complicando esa neumonía con alguna infección respiratoria alta. Dentro de la valoración física vamos a tener control de signos vitales y vamos a tener el examen físico, nariz, boca, faringe, cuello y tórax, inspección, postura del paciente, frecuencia, profundidad y ritmo de la respiración, y aquí no vale esto de contar en 15 segundos y multiplicarlo por 4, eso no sirve, ¿ya? No solo tienen que contar la frecuencia, sino que también observar qué tipo de respiración está teniendo el paciente. La palpación, si es que hay frémito, dolor, expansión, y la auscultación, que eso es súper importante. Diagnósticos de enfermería que pueden ustedes manejar: deterioro del intercambio gaseoso, limpieza ineficaz de las vías aéreas, patrón respiratorio ineficaz, deterioro de la respiración espontánea, riesgo de asfixia y riesgo de aspiración. Cuidados de enfermería, que también los pueden revisar en el Brunner, que se los voy a dejar aquí a continuación. Aspiración de secreciones, oxigenoterapia según saturación y parámetros respiratorios, con todos los cuidados que eso conlleva. Verificar el cumplimiento del SCORE, de la guía clínica para manejo de neumonía adquirida en la comunidad. Coordinar ambulancia adecuada o cupo hospitalario que el paciente requiere. Cuando el paciente cumple, ¿no es cierto?, con el CURP 65, el criterio de tener 3 o más, acuérdense que hay que hospitalizarlo y ahí hay que coordinar todo lo que corresponde. ¿Qué otra cosa vamos a trabajar en términos de gestión? Kinesioterapia respiratoria, ¿no es cierto?, con drenaje postural, vibración y tos efectiva. Hay que coordinar esa kinesioterapia en el paciente ambulatorio, y en el paciente intrahospitalario o hospitalizado, perdón, vamos a solicitar esa kinesioterapia para que pueda ser efectiva. Y en paciente ambulatorio tiene que tener control a las 48 horas y 10 días después para ver la evolución y evitar las recaídas. Dentro de lo que es la educación, hay que tomar en cuenta varias cosas. En primer lugar, del tratamiento en domicilio, ¿no es cierto?, en qué va a consistir, explicarle a quién tiene que llamar si es que pasa algo, etcétera, etcétera. Cesación del tabaco, antibiótico-terapia, todos los riesgos que tienen los antibióticos que yo les nombré para que los vayan buscando, criterios de seguimiento, regreso a sus actividades, o sea, cuándo puede volver a trabajar o hacer lo que hacía habitualmente, prevención secundaria, que serían las vacunas, y qué pasa con el contagio y la recurrencia de esta enfermedad. Del tratamiento en domicilio, vamos a determinar los conocimientos sobre la medicación, comprobar posibles interacciones, ¿no es cierto? Hay que revisar todo el tratamiento farmacológico que tiene ese paciente, sobre todo los pacientes sobre los 65 años, observar la fecha de caducidad del envase, administrar los antibióticos con comida, horario fijo y cuidados de fármacos. Y aquí, esto de los cuidados de los fármacos, ustedes los van a ir revisando para ir haciéndose una bitácora, si ustedes quieren, de fármacos. Algunos efectos de la antibiótico-terapia también es importante hacerlos conocer, como por ejemplo los efectos gastrointestinales, náusea, vómito, peristaltismo reducido o diarrea, y las reacciones alérgicas y cutáneas. En general, la amoxicilina principalmente presenta reacciones gastrointestinales más que reacciones adversas severas en pacientes que ya han tomado amoxicilina. Criterios de seguimiento: hay que tener un control a las 48 horas y ahí vamos a evaluar la gravedad, ¿cierto? Evaluación del cumplimiento y la tolerancia del antibiótico, la evaluación del registro de temperatura y evaluación de la radiografía de tórax. En general, ya a las 48 horas de tratamiento oral con amoxicilina o amoxiclavulánico, los signos y los síntomas de esta neumonía son bastante, han disminuido bastante, y en general se aprecia ya que el paciente está respondiendo a la terapia antibiótica, y también se puede apreciar si es que hay el alza térmica se mantiene o disminuye con el uso de los antibióticos. Criterios de seguimiento: entonces, el control a las 48 horas, se le entregan los medicamentos, se coordina el manejo kinésico, se educa el correcto uso de inhalador si es que se le indica, ¿ya? Se registra la hoja de evolución
y se cita a control en 8 días. O sea, lo ideal es al día 10 de terapia o según necesidad. ¿Por qué al día 10 de terapia? Porque en esa fecha el tratamiento ya habría sido totalmente efectivo, el paciente ya estaría claramente en mejores condiciones, estaría sin fiebre, con mejor capacidad pulmonar y mejor tolerancia a la actividad. En el control a los 10 días hay una evaluación de la gravedad nuevamente, evaluación del cumplimiento del uso antibiótico, evaluación de las necesidades nuevas radiografías de tórax o derivación si es que el paciente no ha mejorado con la terapia que se le indicó en un primer momento, se registra en la hoja de evolución y se aplica el criterio de alta si es que está mejor. ¿Cuándo se da de alta al paciente? Cuando está febril al menos 5 días, cuando hay un esputo de tipo mucoso, ya no es ese esputo espeso, amarillo, sino que ya está prácticamente blanquecino y bastante más licuado, reducción importante de síntomas generales y de síntomas respiratorios, estabilidad hemodinámica y respiratoria. Y aquí, dentro de la clínica, nuevamente les sugiero que se fijen en la tolerancia del paciente a la actividad normal que él tiene en su casa, porque ese es un indicador de que efectivamente el paciente ha tolerado bastante bien el tratamiento. Dentro de la prevención secundaria tenemos la vacuna de la influenza, que se va a administrar en todo adulto mayor y en otras personas en riesgo en el inicio de otoño e invierno. Esto es parte de la campaña de invierno que yo les comentaba. La vacuna antineumocócica, que se administra a los mayores de 65 años con manejo intrahospitalario de neumonía y generalmente en esos pacientes se vacuna inmediatamente después del alta. Si ustedes quieren mayor información, pueden leer directamente la guía AUGE de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos de 65 y más años, ¿ya? Este es el manejo ambulatorio, pero básicamente les orienta en relación a esto. Esta guía clínica tiene una actualización del año 2017 que está solo online, yo no la pude descargar, pero la pueden revisar en el Ministerio de Salud en las guías clínicas. Y como tarea o como complemento a las patologías respiratorias, aquí está mucho más completo, está el Brunner y Sudart, Enfermería Médico-Quirúrgica, la 14ª edición, que es la que ustedes tienen online, el capítulo 22, 23 y 24 de la unidad 5, si es que no me equivoco. Unidad 5. ¿Ya? Ahí está todo lo respiratorio, esta es la primera parte de esta clase, es una clase bastante extensa, por lo que yo no me detengo mucho en el detalle, pero nuevamente si tienen dudas o comentarios me los pueden hacer llegar a mi correo que es daniela.rafo@upb.cl. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí para continuar con la segunda parte y continuar con el tema del RAW de aire.